Aleluya, gloria a Dios. Quiero adorarte y bendecirte en esta noche, Señor. Me pongo delante de tu iglesia, delante de tu siervo, Señor, delante de tu pueblo santo de esta nación que tú escogiste, Señor, para mostrar tu luz, tus virtudes, Señor. Quiero adorarte y agradecerte el estar aquí, Señor. Sé que es tu mano por la que puedo decir Ebenezer, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Gracias por este día precioso, Señor. También te quiero pedir por las peticiones que ellos han puesto, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que vaya a moderar, que vaya a cantar, que vaya a predicar, Señor. Me siento bendecida, me siento amada por ti, Señor. Gracias, Padre, gracias. No hay palabras, no hay vidas, Señor, mil vidas que me dieras, mil vidas que serían insuficientes, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, te necesitamos. Solo tus ovejas oyen tu voz, Señor, y tu voz es inconfundible. Háblanos en esta noche, Señor, y permíteme hacer bien a mis hermanos, como ellos ya me lo han hecho a mí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Daniel, por la oportunidad que me das. Bueno, hermanos, estoy aquí en mi cuarto, a más de 40 grados, delante de la iglesia santa, la iglesia invisible, la que no necesita paredes, la que no necesita un techo, solamente necesitamos su palabra. Todos me conocen, he estado toda la vida en el coro, y gracias a Dios he tenido una madre y un abuelo que me enseñaron la verdad desde el día en que yo nací. Pero hasta la edad de 12 años, hermanos, pues yo no me entregué a Jesucristo. Una noche en mi habitación le dije, Señor, te entrego mi corazón para que seas mi Dios, mi Señor y mi Padre, con la única condición de que yo soy tuya si tú eres mío. A partir de ahí, hermanos míos, he sido la persona más feliz de esta tierra. He tenido la mejor vida y la tengo, gracias a Dios, porque Jesús siempre ha estado conmigo. Por muchas veces que yo le haya fallado, Él siempre me ha beneficiado con su fidelidad. Yo estaba en el coro a los 12 años, me pusieron, pero yo seguía con mis revisiones médicas. A partir de ahí, hermanos, por adelantar un poco, a la edad de 15 años tuve una revisión un lunes y un martes me llamaron a primera hora y me dijeron, podéis pasar a última hora de consulta, queremos daros ya el resultado. Bueno, mi madre y yo nos fuimos solas y nos dijeron el neurólogo y el neumólogo que ya había llegado a una fase terminal. Ellos me hablaban así de claro porque dicen que soy muy madura y que siempre he escuchado yo todas las noticias. Nos quedamos un poquito así sorprendidas porque ese día yo estaba deseando que fueran las 5 de la tarde para irme a la reunión de coro, estar en el culto y en la vigilia. Daniel estaba aquí en Castellón, por cierto, porque fue en marzo del 96. Y hermanos, lo estoy recordando y lo estoy viviendo. Me dijeron que estaba en esa fase terminal y que seguramente que más de 6 meses no aguantaría. Bueno, mi madre me miraba y me hizo un poco de señas para que fuese yo la que hablaba. Entonces le dije a la doctora, digo, mire, doctora Lagos, yo puedo comer, puedo masticar, puedo respirar y aunque yo tenga mis dificultades, vivo al mismo nivel que mis primas. Estamos en las mismas actividades, incluso yo soy la solista de la iglesia, que usted lo sabe. Dice, la verdad es que nos ha sorprendido mucho verte como te vemos, pero es nuestro deber como médicos informaros y no te asustes, te vamos a acompañar en todo el proceso hasta esta última fase. Tenemos que advertirte que hay una máquina que quita la fatiga de esos momentos. Mi madre entonces le preguntó, ¿entonces la máquina qué es lo que hace? Si no mejora la enfermedad, ni le quita nada, dice, ayuda a pasar esos momentos y en todo caso la sedación. Bueno, a la sedación nos neguemos rotundamente y con el transferente a la máquina, pues claro, había que decidir algo. Como nos pilló así un poco sorprendidas, le dije el día que tenía planeado, me dijeron, mira, ir para casa, meditarlo y mañana venís. Volvimos para casa, hermanos, y yo no hablé nada, ni mi madre tampoco. Comimos, me fui al culto, acabé el culto, me fui a cenar, me fui a la vigilia. Pero al llegar a casa mi madre me decía, David, ¿estás bien? Digo, sí. ¿Seguro que estás bien? Digo, sí, a mí la noticia no me ha cambiado nada, mamá. He estado en 3 actividades de la iglesia, en todas hemos cantado y no me ha pasado nada. ¿Pero no te pasa nada en nada? Digo, no.
Bueno, ¿y qué piensas hacer? Digo, hombre, yo hago lo que tú me hagas. Lo que tú me hagas que yo quiera que haga, yo lo hago. Pero sí te digo que si hay una fatiga del cual ellos me quieren cuidar, Dios ya lo está haciendo. Dios, esa fatiga yo ya no la siento. Y aunque durara 6 meses, mamá, yo prefiero llevar la vida que llevo que no irme a dormir en un hospital, porque eso era obligatorio. Y ir, salir, y no, es que no, no es fe, es que ya lo estoy viviendo. No es que espero que Dios me quite la fatiga, es que no la tengo, no la necesito. Mi madre es una mujer de fe, hermanos, y digo, yo pienso igual que tú. No te preocupes, mañana voy yo, porque tú eres menor, y firmó las últimas voluntades, que no aceptábamos ningún beneficio referente al bienestar, ¿no? De la fase terminal. Así hemos seguido viviendo, hermanos. Cada día Dios me regalaba un cheque de 24 horas y yo decidí en qué invertirlo. Mi vida era Dios, mi familia en la fe, que llega a ser más que la familia en la carne. Y así continuemos sin decir nada a nadie de la familia. Hermanos, a la edad de 32 años, pillé un medio constipado. Todo empezó en la noche, me dolía un poco la garganta y cuando amanecí estaba asfixiada, hermano. Me fui a urgencias rápidamente, miraron y era pues eso, que estaba yendo. Tenía el oxígeno por bajo del 70, eso es inhumano, pero el corazón me latía bien, me pusieron a la máquina y no hacía nada. Un día, 2 días, 3 días. Me ingresaron un lunes y como yo veía que la máquina no hacía nada, era más complicación ponerla y quitarla, porque te dolía más, claro. Hermanos, hablé con mi madre aparte y dije, mami, hasta aquí ha llegado mi vida, Dios me ha regalado 17 años de más, la fase terminal me ha encantado, he disfrutado de Dios, de mi iglesia, de mi coro, he tropezado, es verdad que nunca somos como cristianos lo que queremos ser, pero Dios siempre ha estado fiel a mí. Si esto tiene que acabar, no te preocupes, llévame a casa, que yo prefiero irme en la presencia del Señor en mi habitación, que ahí. Hermanos, firmé yo el acta voluntaria, firmé las últimas voluntades y me vine a casa. Cuando yo llegué a casa era un viernes y pasé todo un sábado bastante mal. Un domingo también muy mal, me ponían 2, 3, 4, 5 litros de oxígeno en las cajitas, sin la máquina, claro, y no hacían nada. Seguía estando por bajo de 70. Hasta que a las 7 de la tarde un domingo me desmayé y me llevaron corriendo al hospital. Me pusieron los bastones y me reanimaron. Los hermanos míos intentaron ponerme la máquina y nada, no subía el oxígeno. Volví a firmar otro acta voluntaria y llegué a casa a las 3 casi de la mañana. Al llegar a casa yo le dije a mi prima Eli, que está conmigo siempre, Eli, no tengo fatiga, no me pasa nada, pero acuéstame porque me duele mucho la cabeza y quiero aprovechar para tumbarme. Me acostó, hermanos míos, fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando llegó yo ya no estaba, ella pensaba que yo dormía y dijo, niñas, no gritéis, que la Tabita se ha dormido. Mi madre dio un bote y acaba de meterse mi pobre en su habitación, porque sabe que ni me duermo ni me callo. Llamó al hospital, no esperaron ni a la ambulancia. Le dijeron al médico, tráela porque a lo mejor podemos hacer algo. Me llevaron, me metieron en la UCI a las 3:30 de la mañana. Estuvieron conmigo reanimándome el corazón, los pulmones y nada, hermano, yo ya estaba muerta. Se hicieron las 8 de la mañana y dijeron, los médicos no hay nada que hacer. Me cubrieron el rostro, hermanos, me sacaron de la UCI con el rostro cubierto y mi madre no abrió la boca. Creo que ni apenas lloró. Solamente dijo al Señor que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso sí le dijo al neumólogo, déjame estar con ella. Cuando me bajaron al sótano del hospital, estaba mi mamá, mi papá y mi teta Adolfo, que es como mi padre para mí. Mi madre simplemente tarareaba una alabanza y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y le decía a Dios, Señor, tú tienes la última palabra. Tú sabrás. En todo Castellón estaba allí, ya no sabían dónde ir, porque claro, eran las 5, las 6 de la tarde
y yo estaba todavía en el hospital, en la parte de abajo, y mi madre esperando, hasta que a las 8 de la tarde, el día siguiente, hermanos, más de 12 horas, bajó el neumólogo y dijo, mirad, por la fe de Tabita, por tantísima gente que hay fuera, y porque hay algo que no me deja estar, voy a ponerle la máquina a esta niña. Me salto las reglas del hospital. Si os pido que recéis y hagáis eso que hacéis, creando que con esa máquina no hay quien hable ni quien cante, y mirando a mis padres tan tranquila como que no hubiera sufrido ningún daño. Y hermanos míos, a partir de ahí, nadie daba crédito a lo que veían. La máquina no tenía oxígeno y yo tenía oxígeno. Simplemente era presión positiva. Luego añadieron el oxígeno por el cansancio y por todo ello. Pero yo volví en sí por la presión de la máquina, no volví en sí por el oxígeno, ni por electroshock, ni nada de eso. La verdad es que Dios me ama mucho. Me sobrecoge el corazón, hermano. Estoy quebrantada y no puedo llorar, que estoy sola. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. A partir de ahí, la vida me cambió mucho. Daniel y muchos hermanos han estado en mi casa visitándome. Hace 2 años y medio o así, empecé a levantarme de la cama por horas, sin máquina pero con oxígeno. Y hace 1 año y medio a esta parte, un poco menos, que empecé a ir a la iglesia del polígono, con permiso de mi pastor y del responsable, porque empecé a quitarme la máquina y a bajar y a subir cuando me tocaba máquina en mi casa, cuando no, a la iglesia. Y hermanos, yo puedo decir que no me ha sanado Dios. Si ustedes me ven, se asustarían porque tengo que hacer 1001 para colocarme, pero Dios ha puesto un punto de sustento en mi vida tan fuerte, hermanos míos, y ha dado un motivo a mi vida de felicidad tan grande, que aunque mi milagro no sea la sanidad, sí puedo decir que mi milagro es ser feliz, porque Dios me ha enseñado que Él es fiel, que si le tienes a Él no necesitas nada. Ha llorado siempre conmigo, me ha enseñado a reír, a comer, a hablar, a escuchar, a mirar. Me ha enseñado que desde cualquier punto puedes adorarle y serle fiel, que lo malo no hace falta sembrarlo, pero lo bueno sí. Usted coge un campo y lo limpia y en los 3 meses ha producido espinas y cardos. Sin en cambio, Dios nos enseña que podemos sembrar cosas buenas, estemos donde estemos, y entender que somos la Iglesia de Jesucristo, que en este tiempo de pandemia debemos de amar esta vida sin aferrarnos a ella, porque si no, entonces ya no es bella, si te aferras a ella. Porque el éxito no está en lo que consigues, sino en aquello que superas, hermanos míos. No hay nada más hermoso que reconocer la soberanía de Dios y que de Él dependemos. Él es fiel y es verdadero, y les animo, si alguien tiene problemas, si alguien tiene dificultades, pues está sufriendo las catástrofes de estos últimos tiempos, estamos privilegiados, porque muchos desearon ver esto, hermanos, ver el último tiempo y ser testigo y vivir como lo que somos, la Iglesia, como redimidos, no a compás de este mundo, sino por un gobierno que es el de Jesucristo. Dios les bendiga mucho, estoy contenta. Y Daniel, hermano, si quieres cante una alabanza. Tengo una mala salud de hierro, ya lo sabes tú. Sé que soy tuya y tú eres mío. Entre tú y yo solo cabe un suspiro. Tú adiestras mis manos para la batalla, sobre mis alturas me haces caminar. Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ante el producto del olivo, tú eres mi amparo y mi fortaleza, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ante el producto del olivo, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú adiestras mis manos para la batalla, sobre mis alturas tú
me haces caminar. Esta canción está basada en el libro de Habacuc, un profeta menor que sufrió el cautiverio de su pueblo. Habacuc tenía un gran dolor en su corazón porque veía los sepulcros de sus padres quemados, sus muros fortificados destruidos. Y en medio de ese dolor, hermanos, se atrevía a quejarse contra Dios y le dijo: Señor, ¿dónde estás? Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Pero 3 secuencias más adelante, la Biblia nos enseña que se arrodilló y oró. Y cuando oró, hermanos, se tuvo que encontrar con la esencia vital que Dios era todo lo que necesitaba y que de él dependía su alegría y su esperanza. Y lo que comenzó con una queja terminó con una alabanza. Dice así: y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, falte el producto del olivo. Tú eres mi amparo y mi fortaleza, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto del producto del olivo. Tú eres mi amparo y mi fortaleza, arte producto del olivo. Tú eres mi fortaleza. Aleluya, hermanos, no quiero ser cansa y estoy deseando escuchar a los demás. Bendiciones. Buenas noches a todos. Dios os bendiga mucho. Si veis que se escucha mal, no os preocupéis, me pisáis y me lo decís, ¿vale? Entráis y lo decís. Bueno, quiero decir que aquí en Castellón y toda la comunidad valenciana creo que tenemos el mismo sentimiento hacia la tablita, que es un regalo de Dios. Cuando lo estabas diciendo, yo lo estaba pensando, de verdad. Tenemos el privilegio de tenerla entre nosotros, de que nos da muchísimos consejos, por lo menos a mí, que la tengo más cerca. Y yo siempre se lo digo, es especial para mi casa, pero creo que para todas las casas es especial. Siempre hay algo que podemos aprender de ella. Amén. Y decir que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de que cuenten conmigo, de que podamos adorar junticos a Dios, que creo que ese es el fin de estas reuniones por cello, o bien en las iglesias o bien por cello, adorar a Dios, rendirle homenaje, porque Él es el único que lo merece, y nosotros pues estar junticos en armonía, amén. Sin más, pues voy a compartir con ustedes una alabanza, y esta alabanza se titula Comprendí. Amén. Te alabo mi alma, Jesús. Me he dado cuenta que mi vida se marchita si no estás tú, y que me pierdo en el camino si no es por ti. Nada me llena y he comprendido que amigos y familia no es suficiente, que mi silencio solo lo entiendes tú, que ves mi alma, y comprendí que hay alegría en mi casa gracias a ti, que hay sosiego y hay calma cuando tú estás, que eres la luz de mi camino, oh Jehová, y comprendí que sin tu amor yo no podría vivir, que sin tu besos y caricia, ¿qué sería de mí? Que yo contigo soy el hombre más feliz. Te alaba mi alma, Jesús, y he aprendido a decir
no siempre que se requiera, pues para mí más importante es tu presencia que todo en esta vida. Es que en tus manos yo siento que puedo volar tan alto. No me hace falta ver ya nada más, lo tengo todo, todo a tu lado. Y comprendí que no hay sueños ni esperanza si no es por ti, que no hay paz en mi vida sin ti, Señor, que no hay suspiro en mi alma sin tu amor, mi buen pastor. Con tu vida en el Calvario nos salvaste, nos diste sueños y esperanza, nos regalaste lo más preciado, tu vida entregaste. Te alaba mi alma, Jesús, gracias por entregarnos tu vida, Señor, tu sangre. Amén. Te alaba mi alma, Jesús. Bendito Rey, te alaba mi alma, Jesús. Te necesito tanto, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres. Miren, esta alabanza nació a través de pasar por un proceso y salir de él, porque a veces cuando estamos en medio del proceso parece que no vemos a Dios, pero déjenme decirles que Dios siempre está. Dios nunca abandona. Un día vi una imagen que creo que la hemos visto muchos, y esta imagen iba un hombre andando por la playa y veía solo sus huellas. Por lo menos él creía que eran sus huellas y se sentía solo, pero lo que esta imagen mostraba es que no eran sus huellas, eran las de Dios. Dios nos sostiene en sus manos, amén. Él siempre está con nosotros. Siempre estás ahí cuando más te necesito. Nunca me fallas, eres mi fiel amigo, me agarras de la mano, caminas a mi paso, tú no te cansas de esperarme, siempre estás ahí. La luz del día ya no sale si tu ausencia es presente, la flor se muere, se marchita, si no queda amor. Pero en mi vida hay esperanza y en mis sueños mil colores. No imagino una vida fuera de ti. Tú siempre estás ahí, tan cerquita de mi vera que te puedo sentir dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome tu hombro donde poder llorar. Velas por mí, poder agradecerte todo lo que tú has hecho por mí. Siempre que me hizo falta, tu presencia siempre estuvo ahí. Yo nunca estuve solo, tú siempre estuviste ahí. Tú has cambiado mi sentido, mi manera de vivir. ¿Cómo
poder agradecerte todo lo que tú has hecho por mí. Siempre que me hizo falta, tu presencia siempre estuvo ahí. Yo nunca estuve solo, tú siempre estuviste ahí. Tú has cambiado mi sentido, mi manera de vivir. Quiero poder agradecerte todo lo que tú has hecho por mí. Siempre que me hizo falta, tu presencia siempre estuvo ahí. Yo nunca estuve solo, tú siempre estuviste ahí. Tú has cambiado mi sentido, mi manera de vivir. Te alaba mi alma, Jesús, eterno Rey, gracias por tu amor. Amén, amén, aleluya. Que Dios os bendiga mucho. Gracias por haber contado conmigo. Estoy disfrutando de la presencia de Dios con todos ustedes. Muchas gracias y adelante. Bueno, buenas noches y bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas. La verdad es que está de más decir que estoy quebrantado en el Señor por el tiempo que llevamos de culto. Ha sido y está siendo una gloria impresionante desde que ha comenzado el culto. Estoy aquí en la habitación, he apagado la luz y estaba en comunión con el Señor y hubiera dado porque hubieran seguido mi hermana Tabita y mi hermano Lisardo, porque hay un peso de Dios tremendo. Y me siento como alguien que se inmiscuye, ¿verdad? Que no quisiera romper este peso de gloria que hay. Y me siento dichoso y contento por estar participando de este culto y de esta bendición de mis hermanos. La verdad es que mi hermana Tabita, ¿qué decir? Sobran las palabras, ¿verdad? Pero esas frases que me quedaba yo cuando escuchaba su testimonio, ¿verdad? Decía que le daba el Señor cheques de 24 horas y decidió invertirlos en el Señor. Se puede decir con tan pocas palabras tan grandes cosas y es una realidad tan grande. O como ha dicho que mi milagro es ser feliz. O estoy roto por dentro porque he sido bendecido grandemente. Que Dios te bendiga, hermana Tabita, porque como decían mis hermanos, yo lo ratifico, eres un regalo de Dios para nuestras vidas. Y como no, mi hermano Lisardo Silva, que cómo transmites y porque cantas bien, pero además es que transmites de Dios y eso es lo más importante. Y qué gloria y qué bendición, Dios te bendiga, Lisardo. Y yo quisiera pues colaborar en esta noche de gloria. Creo que hasta aquí el Señor nos ha hablado y cada uno de nosotros hemos sido ya bendecidos, ¿verdad? Si ahora acabáramos el culto, bueno, el culto no, la reunión, porque el culto no acaba. Nuestro culto es nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios, y esa no acaba. Así que si ahora acabáramos la reunión, yo estoy satisfecho, porque he sido bendecido y yo creo que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están ahí, pues pueden corroborar lo mismo. Pero vamos a intentar 25 minuticos, 20 minutos, en fin, lo que el Señor pone en mi corazón en estos días, no sabía qué compartir y voy a dejarme guiar por el Señor. Es una pequeña palabra, más que una palabra, es una reflexión que compartí hace tiempo pues con los jóvenes de aquí de mi iglesia y por la fe nos movemos. Doy gracias también a mi hermano por contar conmigo, Daniel, y nada, gracias por estar aquí y por invitarme porque me has bendecido con los hermanos. Pues ya, sin más dilación, vamos a entrar en esta pequeña reflexión que aparece en la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo,
capítulo 4 y versículo 12, un texto tan conocido que lo sabéis de memoria. Dice así la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo escribe, y es verdad, yo no suelo gritar, como decía mi hermano Daniel, cada uno tenemos una forma de ser. Espero que el Señor haga grande la palabra en vuestros corazones, que sea el Espíritu Santo quien engrandezca la palabra en cada corazón que está escuchando. Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud. Esa palabra, ninguno, es nadie. Que nadie tenga en poco tu juventud. Esa palabra, tenga en poco, significa que nadie te menosprecie, que nadie te dé poco valor. Es una palabra griega, catafroneo. Esa preposición katá es en sentido de dirección, pero hacia abajo. Y froneo viene de frem, que viene de mente. Es decir, que nadie en su mente te tenga en consideración hacia abajo. Es decir, que te menosprecie, te dé poco valor. Es decir, que nadie piense que tu juventud te resta importancia. Porque es importante esto. La juventud, hermanos, se ha dicho, y es verdad, ¿no?, que es el futuro. En este caso, podríamos decir el futuro de la Iglesia, ¿verdad? Pero yo sostengo que no, que la juventud no es el futuro de la Iglesia, la juventud es el presente de la Iglesia. Es verdad que hay cosas que están relegadas a un futuro. Hay cosas, hay ministerios, hay cosas que el Señor nos va a dar y que tiene que pasar por nosotros un tiempo, necesita un rodaje en nuestra vida espiritual, tenemos que crecer en nuestras vidas espirituales y eso conlleva un tiempo, eso es verdad. Pero la juventud no es el futuro, sino es el presente de la Iglesia, por una sencilla razón. En los tres estados del pensamiento solamente se puede vivir el presente. La mente la podemos dejar al pasado y podemos recordar cosas del pasado que nos pueden hacer sonreír o nos pueden hacer llorar, pero la realidad es que solamente es el pensamiento el que está en el pasado, pero la realidad de nuestra vida se queda anclada en el presente. Y cuando nuestro pensamiento se va al futuro, es nuestro pensamiento, pero la única realidad que nosotros podemos vivir es el presente. Es el presente. Porque cuando yo pienso en el mañana, en lo que voy a hacer, no se hace realidad cuando ese mañana se convierte en un presente. Por tanto, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos algo en nuestras manos que podemos invertir ya en el Señor. Como decía nuestra hermana Tabita, vamos a invertir nuestro tiempo de ahora y lo que tenemos ahora ya en el Señor. Vamos a dejar que el Señor cumpla lo que tenga que cumplir en nosotros en un futuro, pero ya en un presente. Tenemos gracia de Dios, tenemos dones de Dios, tenemos capacidades de Dios que tenemos la responsabilidad de ofrecer ya a nuestros hermanos, porque todo lo que hemos recibido del Señor no es para nosotros, es para bendecir, es para la edificación de la Iglesia, por tanto no es para mí, es para mis hermanos, y hay que ponerlo al servicio. Y siempre llegamos a los textos claves, ¿verdad? Los que siempre decimos, aquel joven que vino a Jesús, ¿verdad?, con aquellos pocos peces y aquellos panecillos. En sus manos eran poca cosa, pero en las manos del Señor fueron multiplicados. O aquella vara de Moisés, cuando le pregunta el Señor desde la zarza, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él dijo, una vara seca, una vara que no sirve para mucho, pero en las manos del Señor esa vara traía la libertad de Israel. Mirad, para el joven, aquellos panes y aquellos pocos pececillos, para él le servían. Él podía mirar aquel sustento y para él le servía, pero él nunca imaginaba que eso pudiera alimentar a tanta gente. Moisés, la vara que tenía sin duda alguna, que para él le era suficiente y le servía,
le servía para andar por el desierto, le servía para conducir el rebaño, era un utensilio útil para él, pero nunca pensaba que ese simple palo pudiera ser instrumento para libertar a todo un pueblo de Egipto. Quiero deciros que a veces Pablo dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie, que la juventud no sea algo de menosprecio, que nadie piense que tu juventud te resta importancia. Pero hay veces que no es la gente la que nos menosprecia pensando que nuestra juventud a veces nos resta importancia, sino que a veces somos nosotros mismos que vemos lo que tenemos en nuestras manos, lo que Dios nos ha dado y decimos, esto es poco, me sirve para mí, me sirve para sustentarme yo, pero no sirve para los demás. Y quiero decirte que eso no es así. Lo que has recibido del Señor no solamente es para ti, es para los demás. Así que tenemos que tener confianza en lo que hemos recibido. No es para guardarlo, es para darlo, es para que se beneficien nuestros hermanos. Que nadie tenga en poco tu juventud. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes. Hay un contraste, sino, es decir, desde las mentes que te rodean, que no te menosprecien, que no te den un valor inferior al que tú tienes, sino por el contrario, sé ejemplo. Ese verbo ser se puede traducir como llegar a ser, porque también se traduce como nacer. Por tanto, lo que el apóstol está diciendo a Timoteo es que, mira, llega a ser alguien en que la gente empiece a considerar. Pasa de ser inadvertido por tener para ellos un poco valor a ser a alguien en que pueden considerar de verdad. Que nadie tenga en poco tu juventud. Ahí Timoteo podría tener unos 38 años aproximadamente. De 30 a 38, de 30 a 40, por ahí, no tenía 40, dicen los comentaristas. Sabéis que a partir de los 30 años empezaba el sacerdocio. A partir de 30 años es cuando un rabino podía llegar a ser maestro y tener discípulos. Por tanto, estaba en la primera etapa de lo que él podía realizar. Por tanto, allí en Éfeso, donde estaba como líder de la iglesia en Éfeso, había otros ancianos, otros líderes, seguramente con mucha más edad. Y la edad de Timoteo podía ser como un menosprecio para no estimarlo tampoco. Pero Pablo les dice que nadie te menosprecie por tu juventud, sino por el contrario, llega a ser alguien a considerar, llega a ser ejemplo. Esa palabra ejemplo significa literalmente golpe, porque esa palabra tiene que ver con el golpe que queda cuando le das a alguien un puñetazo. Literalmente, tupos. Se traduce también como señal en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 25, cuando Tomás le dice, no, si yo no viere la marca o la señal en las manos de Jesús, no creeré. Es la misma palabra, es la señal que quedaba después de los clavos. Es la marca que queda después de una herida. Es algo que es visible. Es decir, tienes que ser alguien que deje huella, que te hagas visible, que puedan ver las marcas de un verdadero cristiano. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino por el contrario, llega a ser un ejemplo, una marca visible, alguien que pueda ver en ti, que puedan ver en nosotros las marcas de un verdadero cristiano. Ahí tienes a David y a Goliat. El joven David fue una señal para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba atemorizado por aquel grande Goliat, pero sin embargo, David, a pesar de su juventud, dejó una señal, una impronta en el pueblo de Israel, porque él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Señor le dio la victoria. Fue una señal de la confianza que depositaba aquel joven David en el Rey de los ejércitos, en Jehová Dios. Tiene que ser ejemplo, ¿pero de quién? Dice, sé ejemplo de los creyentes, de los fieles, de los cristianos. Es decir, de otra manera, sé ejemplo de los que ya son ejemplo. Esto trae a considerar algunas cosas.
Pablo a Timoteo le llama a que sea ejemplo en medio de los creyentes. Un creyente por naturaleza tiene que ser una persona que dé ejemplo de lo que es un hijo de Dios. Pero él le pide que sea ejemplo entre los que ya son ejemplo. Y parece ser que esto pudiera ser como algo inalcanzable. Ser ejemplo de los que ya son ejemplo es como un listón muy grande. Y quiero decirte, hermano, hermana que me escuchas, como tú bien sabes, creo que las Escrituras colocan un techo donde mirar, donde apuntar. El techo, ¿sabes cuál es? Cristo. El techo es hacerlos semejantes a la altura y la dimensión de Jesucristo, nuestro ejemplo. Ahora, la demanda de la Escritura coloca siempre un techo tan arriba que a veces parece que sea imposible, pero solamente mirando ese techo, mirando esa altura que coloca la palabra, que a veces es inalcanzable, es como crecemos espiritualmente. Y pongo yo a veces este ejemplo. Un atleta cuando va a correr, él se levanta cada día, se abstiene de comer de lo que no tiene que comer, entrena férreamente las horas que tiene que entrenar, porque él va a las Olimpiadas y quiere conseguir el oro. Él no se conforma con el bronce ni se conforma con la plata, él quiere el oro. Pero si le preguntáramos a ese atleta, seguramente él diría, lo más seguro es que no lo consiga, porque hay tantos, es muy difícil. Pero pensar en que puedo lograrlo, pensar en que está a mi alcance, son las fuerzas que me da para levantarme cada día, esforzarme y hacer lo que tengo que hacer, porque mi meta es conseguir el oro. Así es la Escritura. La perfección en esta vida no la vamos a encontrar. Estamos en un proceso y en este proceso tiene altibajos. Es como una montaña rusa. A veces estamos allí arriba, otras veces ondeamos hacia abajo. A veces queremos arrojar la toalla y otras veces nos sentimos con gloria y gozosos por alcanzar las más altas nubes de la presencia de Dios. Pero la vida cristiana, por la experiencia y por la palabra, nos enseña que la vida es así, son altibajos. Pero sobre todo, nunca dejemos de mirar nuestra meta, que es Jesús. Cuando apartamos la mirada de Jesús, nos hundimos como Pedro. Pedro caminaba por las aguas y a veces decimos, mira que Pedro que se hundió. Sí, pero Pedro caminó y caminó porque estaba mirando a Jesús. Y como decía don Francisco La Cueva, en cuanto dejó de mirar a Jesús para mirar el viento y las olas que se levantaban alrededor de él, empezó a hundirse. Y es que nuestra mirada o está puesta en Jesús o está puesta en nosotros mismos. No hay término medio. Si miramos lo que nosotros tenemos, si miramos nuestras capacidades, si miramos nuestros recursos, nos vamos a hundir, nos vamos a parar, no vamos a seguir. Pero cuando miramos las grandezas de Jesús, cuando miramos sus manos y cuando miramos toda la fortaleza que viene de Jesús, entonces todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, como dice Pablo en Filipenses. No dice algo puedo, sino todo lo puedo en Cristo. Por tanto, la Escritura pone un techo y tenemos que mirar hacia ese techo. Sé ejemplo de los creyentes. Pon tu vida con tanta solicitud para llegar a ser el número uno. Pero el número uno ¿en qué? ¿En qué tengo que esforzarme? ¿En qué tengo que ser el número uno? ¿En qué tengo que ser ejemplo? Dice en palabra. En nuestras palabras. Va a decir en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Lo de espíritu no aparece en los mejores manuscritos. Así que le recuerda 5 cosas. Tienes que ser un ejemplo, una marca visible a los demás en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. En palabra, los dichos. Santiago va a decir en el capítulo 3 que la lengua es como un pequeño incendio que genera un gran fuego en un bosque, ¿verdad? Así es la lengua, así son nuestras palabras. Tenemos que ser ejemplo en lo que hablamos. Como jóvenes, a veces somos impetuosos,
a veces no tenemos esa capacidad de refreno, ¿verdad?, por la juventud, pero nos enseña la Escritura que tenemos que ser ejemplo en palabra. Aparte de la palabra, dice también algo más: sé ejemplo en la conducta. Literalmente, esta palabra se traduce como manera de vivir y literalmente significa volverse atrás. Es decir, que mi conducta no hagan volver atrás mis palabras. No puedo tener palabras correctas y una conducta que no obedezca a esas palabras. Si mi conducta hecha por tierra se vuelven atrás a las palabras que digo, hay, como se suele decir, una disonancia cognitiva, no hay una unidad entre lo que yo hablo, entre lo que yo expreso y entre lo que vivo. Como decía nuestro hermano Daniel, una praxis. La vida cristiana no consiste solamente en algo mental, sino consiste en encarnar lo que yo sé. Esa es la verdadera religión. La religión no es otra cosa que la expresión externa de una devoción interna. Esa es la religión verdadera. Por eso Santiago va a decir que la religión verdadera, sin mancha y sin mácula delante del Señor, es esta: visitar a los huérfanos, las viudas en tribulaciones y abstenerse de la contaminación del mundo. Porque esa es la religión, practicarla, una praxis. Claro que sí, si no nos sirve de nada. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor. La palabra ágape es el amor de Dios que ya ha sido derramado en nosotros los creyentes por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, según dice Romanos capítulo 5. Ahora, el amor de Dios tiene dos vertientes. Y aquí también don Francisco la Prueba decía algo. Decía que el amor de Dios se muestra como amor de benevolencia y amor de complacencia. El amor de complacencia es cuando el objeto a lo que estoy amando me complace. No le puedo poner ningún apego. Por eso el amor de Dios Padre al amor de Dios Hijo es un amor de complacencia. El Padre dijo: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque Dios Padre miraba a su Hijo y se complacía en lo que veía. Pero sin embargo hay un amor de benevolencia, que es un amor que quiere el bien, que no ve aún, pero que sabe que puede sacar. Por ejemplo, ese amor se ve en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Pero con qué amor? ¿Con un amor de complacencia? No, porque Dios miraba al mundo y no se podía complacer en el mundo. Precisamente mandó a su Hijo para poder complacerse en ese mundo que en ese momento no se podía complacer. Era un mundo caído, un mundo muerto en delitos y pecados, pero manda a su Hijo porque Él quería sacar de las personas del mundo, poder amarlas con complacencia. Y ahora los cristianos nos ve con amor de complacencia, porque ve en nosotros la imagen que tenemos del Hijo. Por tanto, dice el apóstol: sé ejemplo en ese amor de Dios, ese amor que tiene dos vertientes. El amor que puede mostrarse con gracia y con misericordia. Porque en el amor de complacencia no hay gracia ni hay misericordia. La gracia significa algo que no merezco y que el Señor me da. Y la misericordia significa, pues, sentir mi necesidad y pasarla por el corazón. Por tanto, donde hay gracia y donde hay misericordia, no puede haber un amor de complacencia, sino todo lo contrario, un amor de benevolencia, un amor que se compadece y que quiere el bien. Por lo cual, si Dios nos ha amado con ese amor, cuando no merecíamos ser amados, Dios nos amó, con ese mismo amor tenemos que amar a los hermanos. Sé ejemplo en ese amor, en el mismo amor con que Dios nos ha amado. Y eso ya en la juventud. Sé ejemplo en fe. Aquí, claro que está hablando de la fe que hemos recibido. Sé ejemplo en la fe que hemos recibido, el Evangelio, las Escrituras, pero está hablando de firmeza, de confiabilidad, de fidelidad. Es decir, sé ejemplo de una persona en la cual se puede confiar. Sé una persona confiable. Tú has visto esos puentes que a veces en los documentales, en la selva, hay un puente de madera hecho pedazos, que parece que se va. Yo, si estuviera allí, yo no pasaba por ese puente, porque no confío que ese puente pueda hacerme pasar a la otra parte. Ahora, sin en cambio, si veo yo un puente
que lo veo sólido, lo veo rígido, me da confianza para poder pasar. Ahí está la cuestión. Nuestra juventud no puede ser una inestabilidad, todo lo contrario. Nuestra juventud en el Señor debe de ser firme, porque nuestra firmeza es nuestra roca, y nuestra roca es Jesucristo, y no importa la edad, lo que importa es lo que hay debajo de nuestros pies. Y debajo de nuestros pies está la roca eterna, que es Cristo Jesús. Por tanto, nos tenemos que mostrar como jóvenes, pero como personas confiables. ¿Los hermanos pueden confiar en mí para descubrir su corazón? Esa es la gran cuestión. En el libro de los jueces tenemos esa disyuntiva. Vemos a Sansón y vemos a Dalila. En un momento determinado, Sansón tiene confianza con Dalila y descubre su corazón, pero su confianza fue traicionada por Dalila. Nosotros tenemos que ser personas en las cuales los hermanos, la gente que nos rodea, pueda confiar en nosotros, a pesar de nuestra juventud. Y algo más, pureza, limpio, libre de contaminación, griego agnos. Esta misma palabra aparece en 1 de Juan, en el capítulo 3, cuando habla de que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Habla de alguien que constantemente está confesando su pecado porque quiere permanecer puro, santo y con comunión con Dios y con los hermanos. Ese verbo está en una voz presente, ¿verdad? Que en el griego significa una continuidad. Es decir, no solamente que se purifique una vez, sino que va purificándose cada día. Por tanto, sé ejemplo en pureza, en comunión con Dios y con los hermanos. La vida cristiana es una vida difícil y nos pone un techo. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr todas estas exigencias? Y voy terminando, hermanos. ¿Cómo podemos alcanzar todas estas exigencias? Mirad, hay veces que para ir sabemos dónde estamos y queremos ir de un punto A a un punto B, ¿verdad? Por ejemplo, me dicen, mira, tú tienes que ir a Galicia. Y ahora yo digo, bueno, ya sé dónde tengo que llegar. Vale, ya tengo la información, tengo que llegar a este lugar. Pero claro, ¿cómo llego? Necesito saber la ruta. Si yo nunca he ido, no sé por qué camino tomar. Hay veces que nosotros decimos, hay que amar, hay que ser ejemplo, como dice Pablo a Timoteo, ser ejemplo en conducta, en amor, en pureza, en fe. Bien, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo conseguirlo? Bueno, esa es la gran pregunta. Sabemos nuestro destino, pero ¿cuál es el camino a tomar? Algunos pensarán, y con verdad, ¿cómo conseguir llegar a cumplir todas estas demandas? Con la llenura del Espíritu. Eso no cabe duda. Sin la acción del Espíritu Santo no hay vida que pueda alcanzar las demandas y las exigencias ni para los mayores ni para los jóvenes. Los jóvenes a veces tenemos esa fuerza y a veces creemos o podemos llegar a pensar que los sueños que tenemos y la fortaleza que tenemos podemos alcanzar las cosas, pero sin el Señor Jesucristo, sin la acción del Espíritu Santo, es imposible llegar a nada en el Señor. Es imposible. Para eso necesitamos la acción del Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu. Ahora, ese pasaje que aparece en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daros cuenta lo que produce la llenura del Espíritu. Lo que produce una vida llena del Espíritu es lo que dice. Cuando uno está lleno del Espíritu, sabéis que ese verbo está en una forma pasiva, es decir, no resistáis la llenura del Espíritu o dejaos llenar por el Espíritu. Porque no es que yo tome del Espíritu, es que el Espíritu tome de mí. Por eso, como diría Juan el Bautista, es necesario de que yo mengüe y él crezca.
Esa es la llenura del Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu por completo. Cuando creemos en Cristo Jesús, no se nos da una porción del Espíritu, se nos da el Espíritu entero. ¿El Espíritu está en la vida o no está? No está a medias, está entero. Está la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de los creyentes. Pero la llenura significa que ese Espíritu que ha hecho habitación en nuestra vida vaya tomando más parte de mi vida, vaya menguando yo y vaya creciendo Él en mi vida, que vaya tomando mi forma de pensar, que vaya tomando mi forma de mirar, que vaya tomando todos los aspectos de mi vida, que vayan controlados. El Espíritu Santo no es descontrol, el Espíritu Santo es control de mi vida. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, porque el vino lo que trae es descontrol, pero la acción del Espíritu lo que trae es un control. ¿Un control para qué? Para alabar al Señor, hablando entre vosotros. Esa consecuencia de la llenura del Espíritu es hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida llena del Espíritu Santo de Dios es una vida que alaba. La alabanza no nace por un cántico. La alabanza no nace por una melodía. La alabanza nace por un reconocimiento. Donde hay alabanza hay reconocimiento, porque donde hay alabanza hay un reconocer de lo que está delante de mí. Cuando yo alabo a una persona, estoy reconociendo la grandeza de esa persona. Cuando yo alabo al Señor, cuando hay alabanza de mi corazón hacia Dios, es porque lo veo y lo reconozco grande, lo reconozco misericordioso, lo reconozco un Dios todopoderoso. Por tanto, no me queda otra que alabarle con cánticos espirituales. Y después de la alabanza, lo que hace la llenura del Espíritu es una acción de gracias. La acción de gracias va después de la alabanza, porque en la acción de gracias es cuando yo agradezco algo que se me ha hecho a mí. Hay una conexión, pero cuando hay alabanza es gratitud y es una forma desinteresada. Por tanto, lo que produce la llenura del Espíritu es una alabanza en mi vida. No importa la situación por donde pase, como decía nuestra hermana Tabita, no importa la circunstancia que ella tenía, ni que tiene, ella quiere invertir todo su tiempo en el Señor. Eso es alabanza. Y gratitud es cuando uno contempla lo que ha hecho Dios por mí y lo que nos tiene prometido. Porque, queridos hermanos, lo que nos ha prometido el Señor es tan grande, yo sé que lo sabéis, pero nos ha prometido una eternidad sin dolor, una eternidad de gozo, una eternidad de esperanza, porque vamos a seguir esperando en ese Dios infinito que nunca se va a acabar de sorprendernos. Por tanto, eso es lo que esperamos, y eso se nos ha concedido a nosotros, y lo digo por mi parte, sin merecerlo. Por lo cual, claro que hay una acción de gracias por lo que Dios me está dando y por lo que Dios me va a dar. Pero notar bien, ¿cómo puedo yo tener esa llenura? ¿Cómo puedo dejar que el Espíritu Santo vaya tomando más de mí? ¿Cómo puedo hacer yo eso? El pasaje paralelo se encuentra en Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Allí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ahora dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, mirad lo que dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Recordáis? La llenura del Espíritu produce alabanza y acción de gracias. Pero cuando mora en abundancia la palabra del Señor, produce también alabanza y gratitud, porque la llenura del Espíritu solamente se puede conseguir cuando uno atesora la palabra de Dios. No hay manera de llenarse del Espíritu a no ser que more en abundancia la palabra de Cristo, porque las consecuencias son las mismas. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y porque la Escritura enseña que quien inspiró a los autores para que escribieran fue el Espíritu Santo que inspiró la Escritura, y porque dice la Biblia que lo profundo de Dios
Lo que nadie conoce, lo reconoce y lo saca hacia nosotros el Espíritu Santo y lo plasma en la Escritura. Por tanto, si queremos conocer lo profundo de Dios, tenemos que acudir a la Escritura porque fue inspirada por el Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios, que es la espada del Espíritu. Por lo cual, ¿cómo poder cumplir con lo que Pablo le decía a Timoteo y hoy nos dice a nosotros también? Que nadie tenga en poco nuestra juventud, que seamos ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. ¿Cómo? Dejándonos llenar por el Espíritu. ¿Y cómo puedo dejarme llenar por el Espíritu Santo? Cuando hago morar en abundancia la palabra de Dios. Cuando yo escudriño la palabra, sabiendo que no es letra muerta, que no es un libro cualquiera, que es Dios hablándome a mí. Si hay tres cosas que enseña la Escritura, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Podríamos resumirlo en tres cosas. Si alguien te pregunta, bueno, ¿y la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? Bueno, primeramente nos muestra, pues, algunas cosas. En primer lugar, nos muestra la Biblia quién es Dios. En segundo lugar, nos muestra quién es el hombre. Y en tercer lugar, nos muestra cuál es su voluntad. Eso es lo que enseña la Biblia. En primer lugar, ¿quién es Dios? Es un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios santo y sublime. Ese es Dios, un Dios creador. En segundo lugar, nos muestra quién es el hombre. El hombre es un ser caído, un ser alienado de la presencia de Dios, un ser caído en delitos y pecados, un ser que se ha alejado de los caminos del Señor para andar en su propio camino, siendo esclavo de Satanás por causa del pecado. Y ahora, ¿qué nos muestra la Biblia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Redimir a los hombres caídos para llevarlos a la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando ese contenido de la Escritura mora en abundancia en nuestros corazones, el Espíritu Santo que toma de la palabra hace que en nuestras vidas surja una alabanza y surja una gratitud. No quiero cansaros más. Llevamos 30 y tantos minutos. Había dicho 20 y tantos y no he sido correcto. Perdonadme, hermanos, pero he sido bendecido con mis hermanos, la Tabita, con mi hermano Lisardo, una noche de gloria, y espero que el Señor haya bendecido cada hogar. Para mí ha sido un privilegio estar, no merezco estar en este lugar, me siento indigno, pero gracias por contar conmigo, hermano Daniel, y por cada hermano y por cada hermana. Dios os bendiga grandemente, y como siempre termino diciendo que esto es una mala noche en una mala posada, pero el día ya apunta. Cristo viene pronto y todo se queda atrás. Pero mientras tanto, mientras viene Cristo, pues tenemos que seguir luchando y seguir siendo sal y siendo luz. Dios os bendiga grandemente y bendiciones para todos, también para mi hermano Joselín, Dios te bendiga, y para cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí conectados. Dios os bendiga grandemente.